Verán, esto yo creo que ya lo han entregado. Si no, por favor, esto tienen que hacerlo inmediatamente. Tienen que facilitar en un digitalizado de la cédula de identidad. Ya tiene que estar en formato PDF, por favor. Esto tienen que subir al Drive, a la carpeta compartida a la que les dio acceso la licenciada Liliana. ¿Sí? Eso ya debería estar, pero si es que no, por favor, procederán a hacerlo, ¿sí? No se atrasen en esta primera partecita que es el digitalizado de la cédula de identidad. Luego de eso, lo siguiente que tendríamos que hacer es digitalizar, eh, tendrían que subir a la carpeta compartida el plan de actividades académicas que van a cumplir, es decir, el anexo C del que ya vamos a hablar más adelante. ¿Ya? Los formatos que vienen después son los formatos que los vamos a realizar durante y al final de estas prácticas, de esta investigación. Entonces aquí, si es que ustedes se fijan, habla de un informe final, que es el anexo F. Eso ya sería hacia el final de todas las actividades que se vayan cumpliendo, ¿no? Según el cronograma que revisé, vi que hasta febrero están estimadas las actividades a cumplirse. Yo tengo que hacer un reporte del seguimiento, ¿ya? Eso sería durante todo este tiempo que vayamos trabajando, ese sería el anexo H. Como es un reporte de seguimiento, obviamente tendría que hacerlo yo, ¿ya? Y finalmente tendríamos un digitalizado de la evaluación del tutor académico, porque al final tengo que otorgar una calificación a sus proyectos, ¿no? La forma en cómo le han ido desarrollando. Entonces, en primera instancia sería la cédula, por favor, ¿ya? Si es que ustedes ya tienen realizado el plan de actividades académicas, pueden enviarme. Yo creo que alguien por ahí ya me lo envió y ya le voy a revisar por si acaso hay alguna observación, etc. Si no hay observaciones de mi parte, simplemente, como les decía, procedo a firmar y ya les estaría entonces, ya les estaría especificando de que suban por favor a la carpeta compartida, ¿sí? Todos esos avances se suben a la carpeta compartida previo a la revisión que tengo que hacerles yo. Entonces, primerito tengo que revisarles cada avance. Ya, ¿alguna pregunta hasta aquí? Entonces, primerito, por favor, subir la cédula en formato PDF. Si no lo hicieron, por favor, háganlo. A mí está la cédula, la cargamos ahí en el Drive directamente donde la ingeniera Liliana nos subió los documentos. Sí, en esa carpeta compartida, ahí hay que ir subiendo. Ya. Economista, disculpe, pero ¿qué hay que crear? ¿Una carpeta por cada uno de nosotros o ahí va de todos? A ver, no hay... Lo que pasa es que yo no tengo acceso a esa carpeta. En esa Economista, carpeta... ¿desea que le comparta la pantalla para que usted vea cómo a nosotros nos sale? Sí, por favor, sí, porque yo no tengo acceso a esto. Ya. A ver, Si voy me a dejar pudiera... de... Ujú. Mire, así nos sale a nosotros. Es el mensaje que nos envió la ingeniera Liliana y al abrirlo nos sale esto. Nos sale el programa de prácticas, nos sale el formato en Word, nos sale un documento en Excel en el cual teníamos que poner los números de cédula, nos sale algunas indicaciones y nos sale este otro formato. Ya. Entonces ahí tendrían ustedes que subir el digitalizado de la cédula. O sea, súbanle nomás así con un archivo ahí. Ajá. O sea, sin necesidad de crear carpeta. Más bien, creería que es de crear una carpetita dentro de esto mismo. Ya cuando ustedes vayan a trabajar
y a colocar los avances. Eso es para que no se llene todito ahí de archivos y quede en desorden. Y si de pronto le subimos una carpeta por grupo, por ejemplo, Correcto. grupo Adrián, Guillermo, tal persona, así. Correcto. Ajá, podrían hacerlo Cédulas y así. todos sus avances. Exacto. Eso sería lo mejor, porque de esa manera quedaría en orden. Pero lo de las cédulas, a menos que creen una carpeta ahí donde Y diga diga cédulas tercero. Ajá, cédulas de todo tercero. Ya, entonces podríamos hacer eso. Les creo una carpeta a los compañeros que diga cédulas de tercero para que puedan ir directamente a ese archivo. Sí, por favor. Ya, entonces aquí lo ubicarían los compañeros. Sí, por favor. Todos vayan subiendo ahí el digitalizado, ¿no? Ahí Eh, todo el mundo tiene que subir. Ya, dentro de esa carpetita. Y a su vez, aparte, tendríamos que tener las carpetas. Eso, bueno, ya puede ir creando cada grupo para que no se nos haga el desorden, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, como decía Adrián, grupo Adrián, o si no, grupo 1, grupo 2, etcétera, ¿no? Entonces en esas carpetitas ustedes pueden ir colocando los avances. El primer avance sería el plan de actividades, ¿ya? Entonces, gracias Adrián por su ayuda. A ver, por aquí veo que siguen. Sí, los avances primero tengo que revisarlos yo. Ajá, entonces primerito me envían a mi correo. En este caso sería el primer avance, sería el plan de actividades. ¿Ya? Entonces, según eso, yo les puedo revisar. Y una vez que tenga yo alguna observación, les devuelvo el documento con las observaciones para que corrijan. Pero si no hay ninguna observación, igual yo les voy a avisar diciéndoles de que no todo está correcto y ustedes proceden entonces a subir en esa carpeta, en las carpetas compartidas, ¿no? En la carpeta compartida de la licenciada Liliana. Ya, entonces ahora sí les voy a compartir el formato, el anexo C. Ya que creo que lo tenía por aquí mismo. Ya, entonces verán, en resumen, sea al final de la clase o si quieren les doy un momentito, podemos subir las cédulas digitalizadas en la carpeta cédulas que creó el compañero, ¿no? Entonces, por favor, no se distraigan de eso, ese sería lo primerito que tienen que subir. Segundo, tendríamos que subir previa revisión de mi parte este anexo C, ¿ya? Entonces aquí tenemos esta estructura y elaboración del plan de actividades académicas del estudiante. Esto tienen que llenarlo, esto sería el plan de trabajo. El cronograma que me compartió Adrián, en el cual ustedes han trabajado en conjunto, eso es parte justamente de este formato. Entonces, si es que ustedes van a la sección 5, justamente ahí nos aparece el cronograma, ahí entonces ustedes podrían colocar eso que han trabajado en conjunto, que está muy bien, ¿ya? De eso no tengo ninguna observación, está totalmente correcto. Lo que sí, ya cuando vayan a llenar esta partecita, donde dice actividades a cumplir, las horas en total efectivamente son 80 horas que tienen que cumplirse, ¿ya? Que algunos compañeros ya lo habían averiguado, ya lo tenían presente, ¿no? Entonces, entre todas esas actividades que van ustedes a realizar a lo largo del tiempo especificado en el cronograma, al fin y al cabo tiene que sumar 80 horas, que es el requisito que hay que tener para cumplir con esta actividad. ¿Ya? Entonces ahora sí me regreso un poquito para acá. Ya. Aquí en información general
bueno, ya conocen ustedes el nombre del estudiante, tendrían que especificar los nombres de los integrantes de los grupos, ya que vamos a trabajar por grupos, ¿ya? El nombre de la carrera, bueno, ya lo conocemos, economía. El periodo es el periodo académico bajo el cual estamos trabajando actualmente, ¿ya? Luego de eso, que sería octubre, abril 2022, creo. Octubre 2021, abril. Sí, tendrían que subir un trabajo uno por grupo. Ajá. Sí, porque si vamos a trabajar así, entonces no sería conveniente que todos suban, sino uno por grupo. Entonces, aquí en nombre de la institución, organización, aquí en realidad no iría nada porque no vamos a trabajar con ninguna institución, ¿ya? En este caso, las firmas sí sería de que firmen todos, ¿ya? Porque si firma uno por grupo, ¿cómo hacemos la constancia de que todos estuvieron comprometidos con todo esto? ¿Ya? Con Sí. color azul y fondo blanco, eso es. Ah. Sí, por favor, entonces todos deberían firmar. Un solo grupo, perdón, un solo trabajo por grupo, pero con las firmas de todos. Eso para que quede como evidencia, porque si no, después les pueden hacer problema. ¿Ya? Entonces, todos deberían firmar. Ya, como les decía, en este caso, si es que hablamos de nombre de la institución o organización, aquí no deberíamos colocar nada, dado que nosotros no vamos a trabajar en ninguna empresa o en alguna institución, ¿no? Entonces aquí las observaciones más bien los datos van a recolectarse, no sé cómo decirlo, tal vez al azar, bueno, digámoslo así, ¿ya? O en el medio, ¿ya? Dentro de las familias, etcétera, pero no en una institución como ser el MIES, por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? Ya que aquí dice dirección y teléfono, pues asociado a la institución, tampoco. Ya, entonces en esta función, en esta parte de que dice cargo o función, nombre del tutor supervisor, en este caso, bueno, es mi nombre, ¿ya? Ah, no, pero aquí, en nombre del tutor académico. Nombre del tutor supervisor, en esta sección, yo creo que tampoco iría nada, porque esto sería, por ejemplo, si es que están en una empresa, ¿quién les supervisa? En este caso, no aplicaría ninguna de estas tres celdas, ¿no? La 1.4, 1.5, 1.6. La 1.7 sí, que sería mi nombre, ¿no? La 1.8 serían los datos correspondientes a los créditos y a las horas que tienen que cumplirse. Los créditos, creo que son los créditos que son de la asignatura, ¿ya? Y las horas, en cambio, son las horas que tienen que cumplirse para esta actividad, ¿ya? Una vez que logren completar esta primera parte, nos vamos a la presentación de la práctica preprofesional. Entonces aquí tendrían que hacer una breve presentación acerca de lo que va a tratar nuestra investigación, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, podrían... Sí, La descripción la tendríamos que tener todos los grupos, puesto que el trabajo de investigación es el mismo. claro, claro que sí, totalmente. Ajá, no hay ninguna diferencia, todos vamos a hacer lo mismo. La única diferencia sería que van a coger diferentes Lugares. muestras, ¿no? Ajá. Ujú. Porque algunos puede ser que estén en Zamora, qué sé yo, o tal vez en algún lugar diferente del que sea de la ciudad de Loja. Algunos, en cambio, sí se encuentran en la ciudad, pero en distintas zonas. Esa va a ser la única diferencia. Pero de ahí la temática es absolutamente la misma. Claro que sí, ajá, si es que va a cambiar el lugar, sí, porque si es que van a aplicar el proyecto para la zona, por ejemplo, de Zamora,
¿ya? Hay un grupo que va a trabajar, que vive en esa zona y que va a tomar la muestra de ahí, va a hacer el estudio ahí. Entonces tendría que únicamente especificar, ese sería el cambio que haríamos aquí. Entonces aquí sería la misma presentación, una descripción de lo que se va a realizar, ¿ya? Como les indicaba, pueden leer para tener una idea o el contexto acerca del cual se habla cuando estamos hablando de seguridad alimentaria. Entonces, tienen que leer, tienen que averiguar, investigar un poquito en la red, basarse en, hay documentos, hay artículos también, inclusive creo que hay algún tipo de resumen, algo acerca de esta temática, ¿no? Entonces podrían utilizar todo ese contexto para poder plantear la presentación de la práctica, ¿ya? ¿Qué nomás van a hacer? Hay un grupo que cuando fue el día jueves creo que me había presentado, ¿ya? Un avance de esto. Ya, en todo caso, para ese grupo, o sea, estaba bien más o menos lo que habían colocado aquí, estaba bien, pero si es que todos lo van a hacer igual, entonces a lo mejor les toque por ahí hacerle un arreglito, ¿ya? En esta partecita de aquí, que es presentación de la práctica preprofesional. O en todo caso, no, sí. Bueno, tendrían que ponerse de acuerdo para ver cómo colocan aquí esta partecita. Sí, también. Puede ser que les pasen ellos el documento que ellos ya tienen rellenado aquí en esta partecita. Ajá. En esas ideas estaban bien, pero sí creo que hacía falta llenar un poquitín más ahí, como para complementar las ideas, ¿ya? Pero si el grupo les comparte a los demás compañeros para que así puedan ir complementando esta parte 2, estaría muy bien, ¿ya? Aquí la idea sería de tener todos igual, porque es exactamente igual las cosas que se van a hacer, que se van a hacer aquí en esta partecita, ¿no? El proyecto es el mismo. Ya, entonces el grupo que ya tenía esta partecita de aquí, la parte 2, podría compartirles a los demás compañeros para que puedan visualizarlo. También se pueden complementar las ideas, ¿ya? No colocar exactamente lo que dicen los compañeros que ya hicieron el avance, sino por ahí agregar algo más, tal vez corregir, y de esa manera, pues entonces ya tendríamos el punto 2, que estaría correctamente especificado. En el 3 tendríamos los objetivos, ¿ya? Aquí lo ideal sería que identifiquen el objetivo general y los objetivos específicos. Recuerden que los objetivos específicos detallan o determinan cómo van a cumplir el objetivo general. Ya, si le ponen 2 objetivos específicos hasta 3, estaría más que bien, ¿ya? En este sentido, yo siempre recalco que hay que ser prácticos, no nos demos mucha vuelta con esto. Entonces, especifiquemos bastante bien el objetivo general de esta actividad, de la investigación y los objetivos específicos, ¿ya? Aquí recuerden que en los objetivos específicos ustedes tienen que detallar. Voy a anotarles estas ideas para que las recuerden. Tienen que detallar algo así. De esto se trata, ¿no? Detallar la forma en cómo lograrán realizar o desarrollar el objetivo general.
¿Ya? Entonces, no pueden redactar suelto, por ejemplo, el objetivo general, no lo pueden redactar así suelto, ¿no? Sino que tiene que tener relación con los objetivos específicos, ya que los objetivos específicos van a detallar cómo van a lograr el objetivo general. ¿Ya? Entonces, estos tienen que guardar de alguna u otra manera relación, porque si no, nos quedaría muy disparejo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre ahorita un ejemplo cualquiera. El objetivo general, por ejemplo, estar en forma. ¿Ya? Objetivos específicos, ir al gimnasio 1 hora diaria. Otro objetivo, por ejemplo, acudir donde un nutricionista que me pueda detallar una dieta para que yo pueda comer las calorías que sean necesarias. ¿Ya? Entonces, así pueden colocar, ¿no? En esta situación, tomando en cuenta lo que vamos a investigar. Entonces, busquen la manera en que los objetivos específicos guarden relación con el general, ¿ya? Ya que a través de los específicos logramos el objetivo general. Ya, recuerden en esta parte también que la redacción es con los verbos en infinitivo, ¿sí? Ya, entonces, por ejemplo, objetivo general, investigar acerca de la seguridad alimentaria en el barrio, no sé cuantitos, o sea, donde ustedes vayan a realizar la investigación, ¿ya? Con los verbos de esa manera. Y objetivos específicos, realizar encuestas, por ejemplo, para recolectar toda esa información. Otro objetivo específico, recolectar como es, evidencias acerca de, bueno, y así, tendrían que redactar de esa manera. Ya, de todas maneras, no sé si es que tengo un documento por aquí o tal vez alguien lo tenga. No recuerdo bien. ¿Algún documento? Bueno, ya voy a buscar bien. Si lo tengo, se los paso. Hay documentos donde especifica cómo redactar todo esto para que lo puedan hacer correctamente, ¿no? A ver, sí, es lo mismo, Adrián. Ya, seguridad o soberanía alimentaria es totalmente lo mismo, ¿no? Es decir, en otras palabras, es la disponibilidad, o sea, que sí se tiene alimentos, ¿no? Ok. Entonces, eso con respecto a los objetivos, ¿no? En los objetivos específicos, pudieran colocar 2, aunque lo aconsejable son 3, ¿ya? Porque de esa manera, pues, los detallan bien y eso les va facilitando cada vez la investigación. Entonces, lo recomendable en realidad son 3 objetivos. Más allá de eso, no, es demasiado. Entonces, hasta 3 sería lo correcto. Ya, bueno, entonces como les decía, si es que encuentro el documento de cómo redactar proyectos y todo eso, yo les puedo facilitar también para que se puedan guiar de esa manera, o sea, en el sentido de que hay que tomar en cuenta con respecto a las normas APA, y con respecto a las redacciones de los objetivos y al desarrollo en general, ¿ya? Esto para que tengan una guía un poquito más concreta de cómo se debe realizar y redactar correctamente una investigación. Ya, en la siguiente parte tendríamos entonces las actividades a cumplir, en donde dice nombre de la práctica, servicio a la comunidad. Entonces aquí
tendríamos que colocar cada una de las... Bueno, aquí ya sabemos el nombre de la práctica o servicio, en este caso sería la investigación acerca de... En esa parte, acerca de la seguridad alimentaria, ¿no? En esta parte, en esta partecita, tendríamos igualmente que detallar un nombre, ¿no? De este proyecto. Porque aquella vez que les hablé acerca de esto, creo que solo les hablé así ligeramente el tema, pero no detallé un nombre ya en concreto de cómo se va a llamar nuestro proyecto, ya que sería el mismo nombre para todos, ¿no? Entonces, eso debería ir en la primera columna. Entonces, los objetivos, aquí en objetivos tendríamos que colocar cada uno de los objetivos que vamos a lograr a través de esa investigación. Y también el detalle de las actividades teórico-prácticas a cumplir. Entonces, esas actividades pueden salir en función del cronograma. ¿Ya? Entonces, en el cronograma, déjenme ver si es que lo tenía por aquí. A ver, el nombre es diferente para todos. No, el título del proyecto es uno mismo. Ajá, es igual para todos. Entonces, yo lo que les decía era que no lo hemos bautizado ya más de forma oficial. Simplemente iniciábamos con una idea, ¿no? Hablábamos de seguridad alimentaria, pero no lo hemos todavía bautizado oficialmente a este proyecto. ¿Ya? Entonces, eso a lo mejor nos toque hacer en este momento, el bautizo de este proyecto, o sea, para darle ya un nombre oficial. Entonces, verán, voy a dejar de compartir un ratito, en cambio, para irme a lo del cronograma. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, aquí tienen ustedes algunas actividades, ¿no? Tienen una actividad que dice aprobación del proyecto de investigación, construcción del tema, la problemática, etcétera, marco teórico, la metodología. Aquí tienen también recolección y análisis de resultados, construcción de conclusiones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estas actividades, y aparte también a lo mejor surjan algunas otras, esas ustedes tienen que detallar en el anexo C, en esa columna. Me vuelvo otra vez, disculpen. Eso tendríamos que detallar en esta columna de acá, en esta que dice actividades teórico-prácticas a cumplir. Entonces, por aquí, por ejemplo, aquí, una de las actividades, ¿no? Claro que tendrían que ir en orden, pero ahorita solo para ejemplificar. Entonces, una actividad, recolección de la información. Esa sería una actividad teórico, bueno, en este caso práctica, ¿no? Que hay que cumplir. Productos acreditables o resultados esperados. Aquí, por ejemplo, en producto acreditable, qué sé yo, entrevistas. Ya, a lo mejor, tal vez tomaron notas en documentos de Word, por ejemplo, ya, solo me estoy inventando. Puede ser eso, o resultado esperado, obtener datos acerca de alimentación en un hogar. No, en los hogares sería. En los hogares. Ya, esos son ejemplos de esta parte que dice productos acreditables, resultados esperados. Sí, Adrián, puede ser así.
Ajá, las políticas de soberanía alimentaria y su influencia en el acceso de la alimentación. Sí, sí puede ser así. Ajá. Aquí usted coloca del sector Punzara del Cantón Loja. En el caso de los demás compañeros cambiaría el nombre, ¿no? En el sector, por ejemplo, qué sé yo, Zamora Huayco o en el sector de Sauces Norte, etcétera, donde vayan ustedes a tomar la muestra. Sí, economista. Entonces la finalidad sería más bien que si se está cumpliendo o no estas políticas de soberanía alimentaria, y en el proceso de investigación nosotros encontraremos en tanto porcentaje, si influyen, no influyen. Entonces, más o menos ese creo que sería el tema para todos, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Gracias, Adrián. Eso está excelente, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos verificar nosotros, si se cumple o no se cumple. ¿Ya? Si se cumplen las políticas de soberanía alimentaria. ¿Ya? Entonces, era el contexto que les hablaba alguna vez. O sea, se dice que Ecuador tiene una buena producción, inclusive se habla de sobreproducción, ¿no? De alimentos. En cuentas nacionales, ustedes vieron que el sector agrícola justamente es el que mayor aportes, es uno de los que aporta mayormente al Producto Interno Bruto. Entonces ahora vamos a verificar con una pequeña investigación que algún día, si es que alguien lo desea, la puede convertir en una gran investigación en un futuro. Entonces sí, está bien el nombre que nos plantea aquí Adrián. Muchas gracias y muy bien, ¿no? Entonces, según eso, hablaríamos de que si se cumple o no. Como aquí Adrián nos coloca el acceso a la alimentación del sector Punzara, ¿ya? Eso sería en el caso de alguien que esté en este sector. En el caso de otros sectores, pues ahí le cambiaríamos el nombre, ¿no? ¿Ya? Son diferentes sectores. ¿Ya? Eso sería entonces el bautizo que le vamos a dar a este proyecto, ¿no? El nombre. Ya, entonces la fecha de realización, ahí por ejemplo sería según el cronograma que ustedes me facilitaron. Entonces la fecha de la realización, por ejemplo, recolección de la información, fecha de realización, me voy a inventar, desde el 6 de diciembre hasta, a ver, digamos que es toda la semana, ¿no? Del 6 de diciembre, pongámosle que hasta el viernes, ¿no? O bueno, hasta el sábado ya, hasta el 11 de diciembre. Fecha de realización, aquí le podrían poner del 6 al 11 de diciembre. O bueno, también creo que estaría bien si es que solo le ponen fecha de realización, 6 de diciembre. Después otra actividad, procesamiento de la información. Resultados esperados, ya empezar a tener estadísticas acerca de la soberanía alimentaria en los hogares. Fecha de realización, 20 de diciembre, por ejemplo. Entonces aquí el número de horas que les ha tomado realizar esa actividad, si hay alguna observación la colocan, pero si no, entonces lo dejan nomás en blanco esa columna. Ya, entonces en resumen, aquí tendrían que detallar las actividades que van a hacer. Pueden ser o tendrían que ser en función del cronograma de actividades, ¿ya? Porque eso les asegura a ustedes que van a llevar un orden y que no se van a perder en el camino. Entonces, ya saben, del 6 al 11, recolección de información, por ejemplo, ¿no? Del 12 a tal fecha, en cambio, procesamiento de la información. Del 15 al no sé qué fecha, otra actividad y así. Entonces, ustedes ya saben qué nomás es lo que tienen que hacer. Los productos o resultados, ya saben también lo que es, que pueden ser. Las encuestas, las hojitas, digamos, impresas y rellenadas, ¿no? Si es que aplicaron encuestas. O si hicieron entrevistas, alguna evidencia de que hicieron esa entrevista. Pueden ser las grabaciones de voz o tomaron notas en algún documento, etc. Ese es un producto acreditable. ¿Ya? Serían las evidencias de la actividad realizada. ¿Ya? Porque no serviría de nada que ustedes realicen una actividad y solo digan, sí, lo hice.
Ya, pero ¿cómo nos damos cuenta de eso? Eso es a través de los productos acreditables y de los resultados esperados. Economista, disculpe una pregunta. Sí. En cuanto a las fechas, ¿sí pueden incluir los fines de semana o solo las horas académicas de lunes a viernes? Lo ideal sería las horas académicas. Ya. Lo ideal serían las horas académicas, Ricky, porque son las horas asignadas para estas actividades. ¿Ya? Ahora que hagan ustedes alguna actividad en el fin de semana, tal vez porque no les alcanzó el tiempo durante la semana normal, entonces eso sería como un extra, pero lo indicado, lo adecuado sería únicamente las horas destinadas para esto, o sea, las horas académicas. Ya, economista, muchas gracias. Eso. Ya. Entonces, finalmente, bueno, aquí a lo mejor sí les salga un poquito largo, porque serían varias las actividades que tendrían que cumplir y el detalle de lo que van a obtener, productos y resultados. Y finalmente el cronograma que ya lo tiene. Entonces, ahí lo único que sería de colocar es eso que ustedes me compartieron, ya colocar ahí una captura de pantalla o el Excel, si es que lo hicieron ahí, copiar la tablita y nada más. En recursos sería todo lo que van a utilizar, por ejemplo, los computadores personales, tal vez hojas de papel, impresora, etcétera, ¿no? Eso sería de rellenar. Entonces, eso es lo que tengo que revisarles primero, porque si es que ustedes se fijan, tengo que adjuntar mi firma para que sea un documento legal. Y en esta partecita también, donde dice estudiante que realiza la práctica preprofesional, lo ideal sería que adjunten las firmas de los integrantes del grupo, ¿ya? Para que quede como constancia de que trabajaron en este anexo C. Ya, entonces eso sería el anexo C, que es lo que hay que rellenar de primera mano e irlo subiendo en la carpeta, en el Drive, ¿no? En esa carpetita compartida. Entonces, asegúrense, por favor, de entregar también la cédula en la carpeta creada por el compañero. Entonces, ahí no se olvidarán de eso, ¿ya? Porque eso primerito tiene que estar. Y luego vamos subiendo este anexo C. Las personas que me lo compartieron, creo que hay algunos que ya me enviaron. Ya lo voy a revisar y voy a adjuntar mis observaciones si es que las hay. ¿Ya? Y si no, pues ya les podría autorizar para que lo vayan subiendo. Profe, por correo. Sí, por favor, mándenme al correo. Ya, entonces mi correo es elizabeth.lozano@unl.edu.es. A ver, las horas académicas serían como las horas que destinadas a clases. Entonces, por ejemplo, todas las semanas, la semana laborable, digámoslo así. ¿Ya? Economista, una pregunta. Resumiendo, ¿hasta qué punto tenemos que enviarle lo que comentó usted? Ya. En resumen, tienen que enviarme dos cosas. ¿Ya? La primera, bueno, enviarme a mí la primera cosa no, sino ya subirlo en la carpeta compartida, que sería la cédula, en formato PDF. ¿Ya? No se olvidarán, por favor, es en formato PDF, subir la cédula a la carpeta compartida. ¿Ya? Esa es la primera. La segunda, lo que tienen que enviarme a mi correo, sería el plan de trabajo, que sería el relleno del anexo C. O sea, rellenar todo este anexo, ¿no?
Eso sería en resumen lo que tienen que hacer. Ok. Una vez que me envíen el anexo C, como ustedes lo han ido llenando, yo les reviso. Si es que hay observaciones, les devuelvo el documento para que corrijan. Pero si es que no las hay, entonces yo les firmo y ya podrían ir subiendo a la carpeta compartida, ¿sí? Entonces tendríamos que llenar este anexo C. Esto es importante. Hay que llenar todo el anexo C. Ya, entonces, en este sentido, tratemos de hacerlo en esta semana, ¿ya? Para que no se nos vaya demasiado rápido el tiempo. En esta semana, por favor, tratemos de llenar el anexo C, los grupos que todavía no lo han realizado. Y me lo envían, por favor, al correo para irles revisando y después si ya determinamos si ya lo pueden subir a la carpeta compartida. ¿Ya? Porque estas evidencias es importante que estén ahí en esa carpetita para que la responsable de las prácticas, que en este caso es la licenciada Liliana Matailo, corrobore de que estamos trabajando en todas estas actividades. Ya, entonces el cronograma ya está establecido, simplemente sería de añadirle en la parte 5, sí, en la 5 que es el cronograma, ¿no? Del formato. Eso ya está establecido. Pero los demás campos de esta tablita, de este anexo, tendríamos que irlo rellenando, por favor. ¿Ya? Esas serían entonces las cosas que hay que cumplir dentro de esta semana. A ver, alguien me preguntó cuál sería el título del proyecto. Entonces, tomamos la idea que Adrián me comunicó por aquí, por el chat. Entonces podríamos colocar de esa manera las políticas de soberanía alimentaria y su influencia en el acceso de la alimentación del sector. Ahí queda abierto porque cada quien va a analizar sectores diferentes. Durante el periodo 2021-2022. Ya, aquí Adrián detalló un poquito más por lo que pone las políticas de soberanía alimentaria y su influencia en el acceso de la alimentación del sector Punzara del cantón Loja durante el periodo 2021-2022. Entonces, si alguien va a analizar en otra parte, tendría que detallar en cambio qué sector va a realizar y de un cantón, ¿no? Del cantón que vaya a realizar, si es que están en otras ubicaciones. Ya. Entonces, si Adrián me lo permite, voy a colocar este nombrecito en el chat para que todos lo puedan ver. Sí. Claro, economista, si es que haya que hacerle algún arreglo, de una vez podríamos aportar todos ahí. Sí, por favor. Ajá. Pero esta es la idea inicial. Entonces, ahorita mismo lo voy a copiar aquí para que todos lo puedan ver. Ya, verán que todos también pueden aportar con sus ideas y tal vez esto va a tener una pequeña modificación y si es que alguien tiene algo más que añadir, lo puede hacer, ¿no? La cosa es que aquí es trabajar en conjunto para llegar a estos acuerdos y establecer de esa manera todos los puntos, todos los detalles que vamos a manejar en esta parte. Ya, me tocó copiarle de esta manera.
Ya. Entonces, esta es la idea inicial que nos ha compartido Adrián, ¿ya? Y que con el permiso de él les he vuelto a copiar aquí en esta partecita para que tengan una idea de cómo se puede bautizar este proyecto. Si es que hay alguna modificación, hay algo más que, alguna opinión, algo que ustedes quieran compartir para bautizar este proyecto, pueden hacerlo, ¿ya? Entonces, no se quedarán calladitos. O sea, si es que tenemos que hacer alguna modificación en este nombrecito, pues lo vamos a hacer. No hay cómo copiar. No se puede copiar. Solo que le hagan una captura de pantalla también. Ya, muchas gracias. Ya, gracias por confirmar. Entonces, háganle una captura de pantalla por ahí. O tal vez alguna fotografía para que lo tengan presente. De todas maneras, voy a hacer lo siguiente. Ya, voy a poner una fotografía de esta temática en el grupo de WhatsApp. Entonces ahí le tomé una fotito a este título, ¿ya? Para que todos lo tengan presente. Entonces, de esa manera a nadie se le escapa esta idea. Listo, creo que no me olvido nada más en esta partecita. Ya, entonces reitero nuevamente, por favor, para que no a nadie se le escapen estas ideas. Uno, subir por favor la cédula en formato PDF en la carpeta compartida. ¿Ya? Dos, enviarme por favor al correo el formato, el anexo C, ya con todos los datos que solicitan ahí que se rellenen, ¿no? Entonces, por aquí déjenme ver si es que hay... Ah, no, por aquí nos ponen solo. Esta es otra cuestión. Pensé que había un ejemplo por aquí. Aquí lo han llenado, pero con el programa de prácticas preprofesionales. Aquí le han puesto algunas cosas. Esto es el programa de prácticas preprofesionales, pero ya más detallado, ¿qué debemos cumplir? Como estamos ahorita en el ciclo tercero, entonces aquí los objetivos que tenemos que cumplir a través de esta investigación, de esta práctica, son todos estos, ¿no? Mostrar a los estudiantes los diversos escenarios en que se debe desempeñar el profesional de la economía, identificar uno o varios problemas, verifique in situ, que es justamente lo que van a realizar ustedes, o sea, vamos a cumplir todos estos objetivos, ¿no? Utilizar métodos estadísticos y matemáticos también es justo lo que ustedes van a utilizar, porque de hecho puede que vayan a necesitar por ahí un poco de estadística y representaciones gráficas, ¿no? Gráficos de pastel, gráficos de barras, etcétera, ¿ya? Entonces, en ese sentido, cumpliríamos con lo establecido
en los objetivos de las prácticas correspondientes a tercer ciclo, ¿ya? Pero bueno, este es un formato que nos compartieron a nosotros para que de esa manera podamos fijarnos en qué nomás tenemos que cumplir, ¿no? En este caso, tercero, ¿no? Pero lo que nos corresponde a nosotros por el momento es el rellenado de estas fichas, de momento el anexo C, que vendría a ser el plan de trabajo, ¿ya? Eso sería entonces lo que hay que hacer en esta semana. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí, tal vez correspondiente a estas indicaciones? Ya. Entonces, bueno, igualmente, si es que tienen alguna duda, alguna cuestión, me la comunican nomás, ¿ya? Entonces, yo les ayudo con mucho gusto. Si es que tal vez por ahí me demoro en contestar, puede ser a lo mejor que tenga que preguntarle a la licenciada, ¿ya? Para que me aclare algunos temitas por aquí. Pero enseguidita yo les compartiría entonces la respuesta a cualquiera de sus interrogantes. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Nicole, parece que quería preguntar algo, ¿o no? Economista. No, bueno. Entonces, bueno, esas son las indicaciones. Entonces, con esas pequeñas indicaciones, pues ya podríamos empezar a trabajar con el anexo C, los grupos que no lo han hecho todavía. Pero las personas que ya lo han realizado, pues, por favor, envíame a mi correo. Creo que algunos ya me enviaron algunas cosas, entonces ya procederé a revisarles y colocar cualquier observación si es que la hubiere. Si es que no, entonces estaría todo correcto. ¿Ya? Bueno, ahora sí, vamos a tratar algunos de los temas que nos corresponden en el caso de nuestra asignatura, ¿no? Hablábamos de una parte súper importante del análisis económico y social, que es la actividad financiera. Ya habíamos dado algunas ideas iniciales, ya habíamos inclusive compartido algunas de las exposiciones de los compañeros. Entonces, verán, vamos a realizar la siguiente actividad. Les voy a compartir un enlace al que ustedes van a ingresar, ¿ya? Entonces, vamos a practicar, vamos a ver qué pueden recordar ustedes acerca de esta temática. Entonces, este es un cuestionario de 5 preguntas, ¿ya? Este es un cuestionario de 5 preguntitas, está en aplicación Quizzes, ya que ya les había alguna vez compartido. Y vamos a ver qué pueden recordar ustedes acerca de lo que brevemente ya hemos revisado, acerca de la actividad financiera. Ya. Pueden ingresar a través de cualquier dispositivo. Pueden hacerlo desde sus computadores o también pueden hacerlo desde sus celulares. ¿Ya? Entonces, les voy a compartir el enlace. O si no, les voy a proyectar en pantalla la dirección y el código que tienen que ustedes que ingresar. Ya. Entonces, a través de este corto cuestionario de 5 preguntas, vamos a recordar algunas ideas acerca de lo que es la actividad financiera, las ideas iniciales. Van a ingresar a joinmyquiz.com, así como lo tienen en pantalla, desde cualquier dispositivo, con el código de ingreso 121458. Ya. Al momento que ingresen, no olviden colocar el nombre.
Ok, les voy a compartir el link también a través del chat. Sí, esto es sobre actividad financiera. Ya, al momento ya 17 personas se han conectado. 18 personas. Ya tratemos, por favor, de ingresar todos para empezar a hacer el cuestionario. Entonces, no es ninguna prueba, ¿no? Es un repaso de lo que hemos visto, de algunas ideas iniciales acerca de la actividad financiera y también algunas ideas que los compañeros a través de las exposiciones nos han comunicado. Creo que faltan 3 personas por ahí. Bueno, entonces voy a dar inicio al cuestionario para que ustedes vayan respondiendo. Cada preguntita tiene un tiempo límite. Creo que tiene hasta 2 o 3 minutos. 2 minutos creo que está como máximo. Entonces, para que en ese sentido ustedes puedan practicar también un poquito de la lectura rápida y más que nada recordar los conceptos ya tratados en actividad financiera. Entonces, por favor, damos inicio a esta actividad.
A ver, creo que ya vamos finalizando. Creo que la mayoría ya ha contestado. Ya, vayamos finalizando, por favor. Un minutito más. Ya, en un minutito más, entonces vamos a ver cuáles son los resultados. Listo, creo que todos han acabado, entonces voy a darle finalizar a esto. Y vamos a ver cuáles han sido las respuestas correctas. Bueno, puedo ver aquí que algunos han contestado correctamente las 5 preguntas. De todas maneras, vamos a ver cuáles eran nomás las respuestas correctas en esta partecita. Ahora, alguien creo que falta todavía, porque cuando finalizan ahí automáticamente ya se cierra esto. Entonces, si es que por ahí falta alguien de responder una pregunta, hágalo por favor. Ya, muchas gracias. Bueno, ahí tenemos los 3 primeros lugares, han sido las personas que han contestado rápidamente y también al 100%, ¿no? Ya. Entonces, tenemos aquí varios compañeros que lograron responder correctamente. Vamos a ver entonces algunas de las preguntas y las respuestas correctas. Entonces, me voy a ir por este ladito. Ya, tenemos la primera pregunta. La primera pregunta nos detallaba de que, nos pregunta, ¿no? Nos dice, ¿a qué se refiere la actividad financiera? Entonces ahí nos pone algunos conceptos, ¿no? A especular e invertir, al conjunto de instituciones, instrumentos y mercados de donde se obtienen recursos de capital y a los grandes riesgos de pérdida que implica invertir. Entonces la respuesta correcta es la segunda, la que dice el conjunto de instituciones, instrumentos y mercados de donde se obtienen recursos de capital. ¿Ya? Recordemos que este era el concepto inicial con que empezábamos esta unidad acerca de la actividad financiera. Entonces son todo ese grupo de instituciones, instrumentos y mercados de donde se obtienen los recursos de capital para poder financiar las actividades de la primera unidad, la actividad económica real. ¿Ya? Recordemos que los agentes económicos no tienen todos recursos de capital. Es por eso que se explica la existencia de estas instituciones, instrumentos, ¿no? Que proveen de dinero, prestan dinero a aquellos agentes económicos que quieran realizar una actividad económica, pero que no posean estos recursos. ¿Ya? Entonces, a eso se refería entonces la actividad financiera. ¿Ya? Aquí solo una persona se ha equivocado. En la segunda pregunta, en cambio, se equivocan 5 personas. Y nos dice un ejemplo de instrumento financiero. Un ejemplo de instrumento financiero son los depósitos bancarios. Recordemos que cuando hablábamos de instrumentos financieros, estábamos hablando de contratos entre 2 partes. ¿Ya? Contratos entre 2 partes. De esa manera, ambas partes salen beneficiadas, ¿ya? Como siempre, ¿no? Y, bueno, detallaba en el texto, ¿no? Ponían algunas cuestiones aquí
que aparte de ser un contrato, también hablaba también de el papel que desempeña un instrumento, ¿no? Ya, que puede, según la operación que genere, ¿no? Entonces puede crear pasivos financieros y también activos financieros. ¿Ya? Entonces, un instrumento tiene una única, cada instrumento es único, ¿no? Cada instrumento es único. Entonces, nosotros habíamos hablado de que los bonos, los préstamos, las letras del tesoro, las acciones, todo eso son ejemplos de instrumentos financieros, ¿sí? Que en otras palabras son contratos entre dos partes, ¿no? Una parte, la que recibe el dinero, la que se endeuda será el pasivo, y en cambio el agente económico, la parte que otorga ese dinero, que presta ese dinero, tiene en sus manos activos financieros. Por eso es capaz de prestar a la parte que no la tiene. ¿Ya? Entonces son contratos. Un ejemplo de eso, entonces puede ser el que justamente, les pongo aquí un depósito bancario, ¿no? Después de eso tenemos la tercera pregunta. La tercera pregunta, en cambio, nos habla de verdadero y falso. ¿Se puede obtener información sobre la actividad económica, perdón, sobre la actividad financiera del Banco Central y del Ministerio de Economía y Finanzas? 21 personas han contestado correcto y 2 incorrecto. Entonces, la respuesta correcta era verdadero, ¿no? Recuerden la exposición de los compañeros, nos decían que dentro de algunas de las fuentes principales de información donde se puede obtener datos acerca de la actividad financiera, en este caso de nuestro país, está el Banco Central del Ecuador y también el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Ya? Cuarta pregunta, ¿por qué es importante o para qué analizar los flujos financieros? Las opciones, ¿no? Nos ponen 3 opciones, pero en realidad la opción correcta era que analizamos estos flujos financieros para conocer los recursos de capital que son capaces de generar los distintos sectores institucionales. Ya, para eso, aquí 17 personas han contestado correctamente. Entonces, ¿para qué analizamos los flujos financieros? Para saber los recursos de capital disponibles, ¿no? Y que son capaces de generar los distintos sectores institucionales. Y la última, otra razón para el análisis de los flujos financieros, la parte correcta aquí, la respuesta correcta, podría ser definir la estrategia y estimar posibilidades de política monetaria. ¿Ya? Recuerden que toda la información que nosotros que hemos estado hablando en este tiempo, ¿no? Que proviene del Banco Central del Ecuador, que puede provenir también del INEC, que puede provenir del Ministerio de Economía y Finanzas, toda esa nos sirve para nosotros hacer un análisis. ¿Ya? Nosotros en este momento estamos aprendiendo, o sea, ¿para qué servirán esas cifras? Esas cifras nos sirven para analizar la situación económica y con estos datos, en cambio, la situación financiera en la que se encuentra el país. Y de esa manera, bueno, aunque esto ya sería de parte de las autoridades, de los gobiernos, analizar y después definir estrategias de política, ¿ya? De política monetaria, por ejemplo. Entonces, esto no es simplemente para detallar cifras ahí, porcentajes, datos, sino para analizarlos y tomar decisiones. ¿Ya? Nosotros, como estamos aún en la universidad, nos sirve para analizar, ¿ya? Para aprender a analizar. Pero si ya, en cambio, estuviéramos hablando a nivel Para no asesores. estar de ministros. Exactamente. Si es que ya estuviéramos hablando de eso, sirve para plantear políticas y tomar decisiones que a la larga creen bienestar para la población. Ya, traten estas acciones, estas decisiones tienen que regular una economía. ¿Ya? Para eso entonces sirve el análisis, en este caso, del flujo financiero. ¿Ya? No solo para que quede plasmado en números, sino también para ya a nivel gobierno tomar unas decisiones adecuadas y tratar de arreglar problemas
que a veces se presentan en economía. Bien, entonces gracias por participar. Voy a dejar de compartir la pantalla y creo que 2 grupos tienen exposición para el día de hoy. ¿Sí prepararon o no prepararon? Habían 2 temitas, ¿verdad? Habían el tema, creo que era el tema principales agregados financieros. Ya, entonces habían dos subtemas, o sea, de ese tema se subdividían en papel de las instituciones financieras y el papel de, ¿qué decía por aquí? No, la inversión no financiera frente a inversión financiera. Sí, economista, le comparto la pantalla. Sí, por favor, muchas gracias. Ya. Buenas tardes, economista y compañeros. A nuestro grupo nos ha tocado exponer acerca de los principales agregados financieros. Tenemos el papel de las instituciones financieras. La actividad principal de estas instituciones financieras no es otorgar o recibir financiación, sino recibir intermediarios entre los sectores con capacidad para generar ahorro y los agentes que tienen necesidad de financiación. El sistema financiero permite dinamizar la economía mediante la captación del excedente de dinero del público, de ahorristas o agentes superavitarios y de la prestación del mismo a quienes demandan recursos a través de los créditos. De esta manera se dice que la intermediación financiera produce los recursos. En el Ecuador, la Superintendencia de Bancos es el organismo encargado de vigilar y controlar que toda actividad económica ejercida por las instituciones financieras en excepción de las cooperativas esté sujeta a la normativa vigente. A continuación. Y asimismo tenemos la composición del sistema financiero ecuatoriano, como pueden ver en el diagrama. El sistema financiero del Ecuador está conformado por instituciones financieras privadas, que son los bancos, sociedades financieras, cooperativas y mutualistas. Y asimismo las instituciones financieras públicas, que están conformadas por instituciones de servicios financieros, compañías de seguros y compañías auxiliares del sistema financiero. Tenemos un dato importante que dice, según la Superintendencia de Bancos, los bancos constituyen el mayor y más importante participante con más del 90% de las operaciones del total del sistema. Y así mismo vamos a hablar sobre cada una de las instituciones financieras. Comenzamos con las instituciones financieras privadas, que son los bancos, y a continuación mi compañero. Bueno, a continuación tenemos el primer sistema financiero que son los bancos, el cual está representado, así como dice su nombre, principalmente por bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito, banca de crédito oficial y otros establecimientos de crédito. Tienen capacidad para influir en la liquidez del sistema mediante la concesión de créditos y la puesta a disposición del público de créditos que aumentan la capacidad de gasto de los agentes económicos. Su principal fuente de abastecimiento es el ahorro de las familias y los créditos que obtienen de la autoridad monetaria y otras entidades crediticias. A continuación tenemos algunos ejemplos de instituciones de crédito y bancos en Ecuador. Estas son Banco de Guayaquil, Banco de Loja, Banco de Machala, Banco del Austro, Banco Nacional de Fomento, Banco del Pacífico y Banco del Pichincha. El Banco Central del Ecuador. Este tiene como función principal establecer, controlar y aplicar las políticas monetarias, financieras y crediticias y cambiarias del Estado,
así como la emisión de la moneda. También este atribuye a aprobar y evaluar la ejecución de los presupuestos de las instituciones financieras públicas. Una de sus misiones es garantizar el funcionamiento del régimen monetario, controlar la inflación e impulsar el crecimiento económico del país. Algunas de sus funciones son que facilita los pagos y cobros, que todas las personas lo realicen en efectivo a través del sistema financiero privado. Evalúa y monitorea y controla permanentemente la cantidad de dinero de la economía. También revisa la integridad, transparencia y seguridad de los recursos del Estado que son manejados a través de operaciones bancarias y ofrece a las personas, empresas u autoridades públicas información para la toma de decisiones financieras y económicas. Compañera Gabriela. Ya a continuación también tenemos la sociedad financiera, que es una institución que tiene como objetivo intervenir en el mercado de capitales y otorgar asimismo créditos para financiar la producción, construcción y adquisición de la venta de bienes a mediano y largo plazo. Otras instituciones financieras tenemos cooperativas de ahorro y crédito, que estas son una unión de grupo de personas que tiene como fin ayudar a otras personas con el fin de alcanzar sus necesidades financieras. Estas instituciones son sin fines de lucro. La cooperativa está formada, no está formada por clientes, sino por socios, ya que cada una persona invierte su adquisición económica para formar este capital. Y las mutualistas, la unión de personas que tienen como fin de apoyarse los unos a los otros para solventar las necesidades financieras. Generalmente los mutualistas intervienen en el mercado inmobiliario. Como un ejemplo tenemos la mutualista Pichincha, que ofrecen proyectos de vivienda para personas que quieran adquirir este proyecto o esta necesidad. Y tenemos en el recuadro verde la supervisión de cada uno de los bancos. Tenemos que la Junta Política y Regulación Monetaria y Financiera es la responsable de la formación de políticas públicas y la regulación. Los organismos de supervisión y control son la Superintendencia de Bancos, quien supervisa bancos, mutualistas y sociedades financieras. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria supervisa a cooperativas mutualistas de ahorro y crédito de vivienda. Y la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros supervisa a las compañías de seguros. Las instituciones no monetarias dentro del sistema juegan un rol solo de intermediarios que no tienen la capacidad de conceder préstamos o créditos. Dentro de los tipos de instituciones no monetarias se encuentran las empresas de seguros que obtienen sus recursos con la emisión de un pasivo específico. En este caso, las pólizas de seguro. Que les comprometen al pago de una indemnización en caso de ocurrir el siniestro asegurado. En el caso de entran registradas, los en tercer lugar están Chubb Seguros y Seguros de Pichincha, con primas netas emitidas de 85,2 millones y 80,6 millones respectivamente. Esta prima neta son los precios que pagan los asegurados a las empresas aseguradoras por los servicios que brindan, que no incluyen impuestos ni cargos legales que caen de las operaciones de una aseguradora. Compañera, la siguiente diapositiva, por favor.
También existen instituciones gestoras de fondos de pensiones, que son los asociados que pagan aportaciones periódicas a cambio del compromiso de pago de una pensión a partir del momento de su jubilación. En Ecuador, el fondo de pensiones recae sobre el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el IES. Se financia con el 11,06% del salario mensual de aportación del afiliado. Concede las siguientes prestaciones al asegurado y a su familia, como la jubilación ordinaria por vejez, la jubilación por discapacidad, la jubilación por invalidez que incluye el subsidio transitorio por incapacidad, pensiones de montepio y auxilio de funerales. Actualmente tiene un total de 8.463.254 personas aseguradas, de los cuales 2 millones corresponde a afiliados y aproximadamente 1 millón integran el Seguro Social y Campesino y 373.860 son pensionistas, son personas pensionistas. Los fondos de inversión mobiliaria son sociedades de inversión colectiva. Su actividad inversora se centra en los mercados de renta fija o variable y los pasivos que emiten por la captación de ahorro familiar son menos líquidos y más vinculados al riesgo. Ejemplo de mercado de renta fija puede ser la emisión de bonos que dan algunas empresas públicas o privadas. En Ecuador, Fiducia es la administradora de fondos y fideicomisos mercantiles. Es el primer fondo colectivo inmobiliario del Ecuador. Requieren de un aporte inicial y periódico de $25 hasta un tiempo de 3% al 7,5% según el tiempo de aporte y el plazo. Economista, disculpe. ¿Qué le pasó? ¿Se le fue el internet? Disculpe, tengo mala señal de internet. Esto de Ecuador por paleonero. Creo que han estado con un poquito de problemas en el internet. ¿Falta todavía la exposición o ya acabamos en esta parte? En esta parte acabamos economista. Ah, ya. Entonces no habría ningún problema, ¿no? O sea, ya son problemas que se escapan de nuestras manos. Pero bueno, lo tenemos en pantalla. Las últimas ideas eran acerca de los fondos de inversión mobiliaria y las sociedades de valores y auxiliares financieros. Entonces, si con eso acabamos, les comento entonces que gracias compañeros, gracias por su exposición. Entonces verán, en esta partecita los compañeros ya nos han compartido algunas ideas, ¿ya?, acerca de esta partecita de este tema que nos habla acerca de el papel de las instituciones financieras. Entonces, en este caso, los compañeros realizaron correctamente la exposición debido a que nos hablaron del caso que nos compete a nosotros, ¿no? Que en este caso serían las instituciones financieras del Ecuador. En el texto, ustedes
pueden revisar, ahí nos habla exclusivamente del caso español. Entonces, yo porque hago énfasis en tomar en cuenta nuestro medio, porque de esa manera podemos aprender. Ya que si es que nosotros nos fijamos en el libro y estamos hablando de cosas de otro país, a lo mejor no sea lo más adecuado, ¿no? Para darnos cuenta de la temática a tratarse. Entonces, los compañeros nos han compartido algunas clasificaciones, algunos de los componentes, mejor dicho, de las instituciones que componen el sistema financiero. Entonces ahí nos hablaban de mutualistas, de bancos, de cooperativas, etc. ¿Ya? De esa manera, entonces podemos darnos cuenta de qué nomás está compuesto el sector o de quiénes nomás componen las instituciones financieras de nuestro país. ¿Ya? En el caso del Banco Central, como ellos mismos lo compartieron, el Banco Central, y bueno, en este caso, en el texto también nos dice que decide la política monetaria. En cambio, las instituciones de crédito y de bancos son intermediarios financieros, ¿no? Entonces, influyen sobre la liquidez de una economía a través de la concesión de créditos. También tenemos los fondos de mercado monetario. ¿Ya? En sí, las instituciones monetarias influyen sobre la liquidez. En cambio, las instituciones no monetarias, los compañeros ya lo habían especificado, ellos no influyen tanto sobre la liquidez. Entonces, ideas importantes. Las instituciones monetarias influyen sobre la liquidez. Las no monetarias no influyen. Estos más bien participan como intermediarios. ¿Ya? Esas son algunas de las ideas que nos habían compartido los compañeros, que nos detallaron. Hay también empresas, bueno, lo llaman así, empresas de seguros y administradoras o gestoras de fondos de pensiones. Para el caso del Ecuador sería pues el caso del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ¿no? Con sus diferentes servicios, digamos así. O sea, estoy hablando de pensiones jubilares, de pensiones por viudez, que vendría a ser el Montepío, ¿no? Y todas aquellas que los compañeros detallaron en sus diapositivas. ¿Alguna pregunta hasta aquí, tal vez, acerca de las instituciones financieras que componen el sistema financiero del Ecuador? Entonces, ¿cómo sabemos cómo evidenciamos la existencia de actividad financiera aquí en nuestro país? A través de todas estas instituciones, ¿no? Y de todas las actividades de las cuales se encargan estas instituciones. Entonces, por ejemplo, si es que alguien de ustedes desea obtener un crédito de estudios, por ejemplo, para hacer su maestría en un futuro, entonces tendrán que acudir a un banco. ¿Ya? Entonces ahí ya evidenciamos la existencia de una institución financiera, ¿no? Estas instituciones, mediante sus acciones, dan a entender acerca de la actividad financiera en el país. ¿Ya? Quieren iniciar un negocio, pero no tienen los recursos disponibles, entonces crédito para algún emprendimiento, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros evidenciamos la existencia de la actividad financiera. Alguien que compre acciones también, alguien que coloque su dinero en una cooperativa, en una mutualista para después poder acceder a un crédito para obtener una vivienda. Esa es la evidencia. A través de eso, ustedes se dan cuenta de que existe efectivamente una actividad financiera en el Ecuador, en el país, ¿no? En el medio. No sé si es que tal vez el segundo grupo también está disponible con su exposición. Por favor, para que empiece. Ya, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, economista. Nuestro grupo va a hablar sobre la inversión no financiera frente a la inversión financiera. Se deben conocer
ciertos conceptos para la interpretación de los flujos financieros establecidos entre los sectores institucionales y la economía en conjunto, con el fin de registrar con precisión la lógica financiera. El primer concepto es el recurso de capital o patrimonio financiero neto. El ahorro bruto se identifica con el volumen de recursos disponibles una vez descontados los gastos en consumo final, pero el ahorro no es la única fuente de recursos para inversión, porque también existen las transferencias netas de capital, las cuales son donaciones destinadas a financiar inversiones y alteran los recursos de capital. Entonces, la suma de ambas fuentes de financiación constituye los recursos de capital o el patrimonio financiero neto disponible para la inversión. Tenemos también la inversión en activos no financieros que se identifican con la inversión en activos reales para la producción. Dentro de estos se encuentran inmersos por una parte la formación bruta de capital que están vinculados directamente a la actividad productiva, por mencionar la maquinaria, los bienes de equipo, los edificios, las viviendas, los programas informáticos. Y por otra parte, la adquisición de terrenos e intangibles, que son aquellos activos no financieros, no producidos que pueden utilizarse en la producción de bienes y servicios, pero que no están vinculados directamente al proceso productivo, por mencionar terrenos, recursos del subsuelo e intangibles como las patentes y las marcas. Entonces, podemos decir que la inversión en activos no financieros es igual a la formación bruta de capital sumada a la adquisición de terrenos e intangibles. Como tercero, tenemos la inversión en activos financieros. Es un instrumento financiero que otorga a su comprador el derecho a recibir ingresos futuros por parte del vendedor. Es decir, es un derecho sobre los activos reales del emisor y el efectivo que generen. Invertir en activos financieros es la mejor alternativa para aumentar patrimonio en un determinado tiempo. Cualquier agente económico que, una vez financiada su inversión en activos reales, consigue disponer de ahorro, el cual tratará de defenderlo de la inflación y aumentar su cuantía. Tenemos la puerta de posibilidades que representa es grande y va desde conservarlo en forma de activos financieros líquidos, depósitos bancarios, títulos a corto plazo, etc., hasta adquirir activos financieros rentables como deuda pública de rentabilidad segura que permita desgravar impuestos o asumir más riesgos en busca de la mayor rentabilidad que puede ofrecer los instrumentos financieros. Como algunos ejemplos de activos financieros tenemos efectivo y otros activos líquidos equivalentes, créditos por operaciones comerciales, clientes y deudores varios, créditos o terceros, tales como los préstamos, créditos financieros concedidos, incluidos los sugeridos en la venta de activos no corrientes, valores representativos de deuda adquiridos, obligaciones, bonos y pagarés, instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridas, acciones, participaciones en instituciones de inversión colectiva, derivados con valoración favorable para la empresa, futuras opciones, permutos financieros y compraventa de moneda extranjera a plazo, y otros activos financieros tales como depósitos en entidades de crédito, anticipados y créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio. Todo inversor conoce que a mayor rentabilidad de un activo en el que se piensa invertir, mayor será el riesgo a asumir. Las distintas formas de invertir en activos financieros a corto plazo, así como a largo plazo, se adaptan a cada tipo de inversor y a la disponibilidad de recursos, teniendo en cuenta su liquidez, riesgo y rentabilidad. Dentro de la inversión financiera tenemos a los activos financieros líquidos que se especifican en el oro y otras reservas.
asimismo como en el efectivo y depósito transferibles y otros depósitos. Por otra parte, tenemos lo que son los activos financieros rentables, a los cuales se especifica a los valores distintos de acciones y otras participaciones, lo que son los préstamos, las reservas técnicas de seguros y por último las otras cuentas. Ya, muchas gracias. Con eso ya finalizaré. Ah, sí, ya, muchas gracias. Entonces, bueno, aquí las compañeras también nos han detallado un poquito más acerca de las inversiones, la inversión no financiera y la inversión financiera. Ya. Entonces, bueno, aquí nos dieron algunos ejemplos, ¿no? Nos hablaban del oro, de las reservas, de los efectivos y depósitos transferibles. Bueno, también nos hablaban de efectivos, depósitos bancarios, títulos, pagarés, etcétera. ¿Ya? Entonces, más o menos esa es otra de las ideas acerca de la inversión no financiera, ¿no? De este otro tema que compone la actividad financiera. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a recordar un poquito de las ideas que nos acaban de comunicar ambos grupos a través de lo siguiente. Entonces, van a ingresar a lo siguiente. Ya les voy a compartir la pantalla. ¿Ya? Esta vez vamos a ingresar a otra aplicación que ya les voy a indicar. Vamos a ingresar a menti.com. Ya en el chat les voy a poner el nombre, menti.com. Y a través de esa aplicación, aquí van a ingresar a través de un código que ya les voy a colocar en pantalla. ¿Y qué es lo que vamos a colocar? Vamos a hacer una lluvia de ideas, ¿ya? Acerca de cualquier cosa, con una sola palabra que ustedes ahí coloquen, no es necesario colocar el nombre ni nada, sino simplemente una sola palabra que ustedes puedan recordar de lo que escucharon en ambas exposiciones, ¿ya? Una sola palabra, por ejemplo, por ahí nos hablaron de pagarés, ¿ya? Eso es una palabra que se habló en una de las dos exposiciones. También en otra exposición, por ahí se habló del Banco Central. Bueno, ya son dos palabras, pero es una sola idea. Entonces, tratemos de hacer esta lluvia de ideas ingresando una idea, una sola palabra, ¿no? Entonces, tienen aquí la aplicación menti.com, que igual pueden ingresar a través de cualquier dispositivo, colocando el código que se encuentra en la parte superior de la pantalla. Y van a colocar cualquier cosa. Aquí creo que no les admite oraciones como tal, sino una sola palabra o dos como mucho, que ustedes hayan escuchado acerca de las exposiciones que nos hablaron los compañeros. Un tema que era inversión financiera y no financiera, y el otro tema que en cambio era las instituciones financieras. A ver, ya les voy a indicar el código. El código es 9229, o sea, 9229-2384. Ya, entonces por ahí ya tenemos algunas ideas, ¿no?
Dice sistema financiero, empresas, activos, bancos, fondos, créditos comerciales, créditos, inversiones, mutualistas, distribución del dinero, inversión. Ya, todo esto es correcto. Vamos a ver qué más. Sí, por ahí nos colocan el IES, totalmente correcto, depósitos, sí. Todos esos temas, todas esas palabras se han indicado de alguna u otra manera en ambos temas. Inversiones, activos. Hay alguien por ahí que me coloca unas siglas. Ya, muchas gracias. Análisis financiero líquido y rentables también. ¿Ya alguien más que quiera compartir sus ideas? Todo lo que está aquí colocado en pantalla está correcto, ¿no? Todos estos temas se han hablado. Hemos hablado de la existencia de bancos, de mutualistas, también que la existencia o la razón de ser de la actividad financiera son los recursos, dar a notar la existencia de recursos de capital, instituciones financieras que manejan estos recursos de capital, ¿no? Entonces aquí obviamente se habla también de empresas, de inversiones, fondos. Por ahí también nos colocan algo acerca de intereses, de los recursos, y es correcto. Rentabilizar ahorros, totalmente. Ya, totalmente. Al inicio también hablábamos de que en exposiciones anteriores, cuando iniciamos la unidad, hablábamos de que un objetivo principal de la actividad financiera es rentabilizar los ahorros, o sea, no únicamente dejarlos en el banco y que estén ahí quietitos, ¿no? No, que es súper importante movilizar ese dinero a través de la inversión, podría ser, ¿ya? El dinero, los bancos se aprovechan de esos ahorros, ¿no? De los depósitos que colocan las personas y los transforman como en créditos, ¿no? Todo ese dinero lo prestan a cualquier agente económico que lo necesite. Pero como nada es gratis, pues necesita cobrar algo y en este caso serían los intereses, ¿ya? Y de esa manera entonces se genera más dinero, ahí se estaría hablando de que se rentabilizan los ahorros, ya no simplemente es dejarlos quietos en una cuenta, sino tratar de hacer algo más. De eso se encargan las instituciones financieras, en este caso bancos, cooperativas, mutualistas, y de esa manera pues dinamizar la economía, ¿no? Bien, entonces, bueno, aquí puedo ver que recuerdan algunas, algunas de las palabras que sí se ha hablado por aquí en estos temitas. Y con eso, entonces, si es que no hay ninguna consideración adicional, tal vez por ahí alguna duda, con eso daríamos por finalizada esta actividad. En la siguiente clase, igual vamos a continuar con las exposiciones, van a exponer 2 grupitos más, y aparte de eso también les voy a compartir una lectura, ¿ya? Va a ser una lectura sugerida acerca de cómo impactan los flujos financieros ilícitos que escapan de Ecuador.
¿ya? Eso para que ustedes a través de la lectura se puedan dar cuenta de qué es lo que sucede cuando se tiene en cambio ya cosas que están fuera de la ley. Entonces aquí nos habla de cuestiones de flujos financieros ilícitos y el impacto que tienen estos en la economía, ¿ya? Entonces, todo pasa por algo, todo pasa por algo, todo tiene una razón de ser. Por eso hemos hablado ya de una actividad económica real. Estábamos hablando de producción, de tasas de crecimiento, etcétera. Ahora, en cambio, hablamos de actividad financiera y de las implicaciones que tienen estas. Ya hemos hablado de la existencia de instituciones financieras y en sí de los objetivos que tiene la actividad financiera. Pero esta vez, a través de la lectura, ahorita mismo les comparto el enlace para que lo tengan presente. Esta es una lectura, como les decía, acerca de cómo impacta los flujos financieros ilícitos que escapan de Ecuador. O sea, ¿qué es lo que le pasa al Ecuador? ¿Cómo impacta? O sea, ¿qué efectos tiene los flujos financieros ilícitos? ¿Ya? Sobre esta, les comparto en este momento por si es que quieren irlo revisando. Para el día jueves haremos una actividad basándonos en esta lectura, ¿sí? Y eso sería todo. Entonces, por favor, último resumen que les comunico en este momento. En esta semana, por favor, no olvidar subir el documento de identidad en formato PDF en la carpeta compartida. El segundo punto sería ir trabajando ya en el plan de trabajo en el cual tienen que incorporar el cronograma de actividades que ya establecieron, ¿ya? Traten de hacer lo mejor posible el anexo C. Previa revisión, para previa revisión me lo envían por favor a mi correo, ¿ya? Después de las observaciones o cualquier corrección o cualquier cosa que surja en el camino, después de la corrección de todas esas observaciones, si es que las hubiere, ya podemos ir subiendo entonces en la carpeta compartida también el avance del plan de trabajo, o sea, el plan de trabajo, ¿no? En sí, o sea, el anexo C ya lleno, ¿ya? Eso en esta semana, por favor. El día jueves, en cambio, tendríamos las dos exposiciones de los siguientes grupos y vamos a desarrollar esta lectura de los flujos financieros ilícitos. ¿Ya? Entonces, esas serían todas las actividades, toda la agenda, por decir así, que vamos a cumplir en esta semana. Y si nadie tiene ninguna pregunta adicional o algún comentario, daríamos por finalizada la clase de hoy. ¿Ya? Les agradezco mucho por su participación y por su asistencia y nos veríamos entonces el próximo día jueves. Que tengan una buena tarde. Gracias, economista. Gracias, economista. Una excelente semana de labores para usted y para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Igualmente para usted y para todos. Gracias, profe. Gracias a usted.